A Iván Cepeda lo golpearon antes de que fuera un político conocido, antes de las amenazas, antes de los escoltas, antes del Congreso. Lo golpearon en una noche de coqueto. Pues me acuerdo que de las cosas así como cacharro, ¿no? Como algo traumático, que fue una vez que fuimos a rumbear y un tipo borracho le pegó a Iván con una botella en la boca. Lo atacó por ser el hijo de Manuel, que era un mamerto, que no sé qué, y le rompió 2 dientes. Entonces eso fue muy violento. Yo me acuerdo que yo reaccioné pues como echándole la cerveza al tipo en la cabeza. Iván me sacó de un brazo y nos fuimos, ¿no? Antes del botellazo, de los insultos y de los dientes rotos, Iván Cepeda estaba intentando conquistar a Claudia Girón en una pista de baile en el centro de Bogotá. Me pareció un hombre interesante, enigmático, muy buen bailarín. Ese día bailamos, me acuerdo que la primera canción que bailamos fue La Temperatura de los hermanos Lebrón. En el primer viaje junto a Claudia Girón, una mujer se les acercó en un aeropuerto y terminó confesándoles que llevaba droga dentro de su cuerpo. Una señora que estaba en Cuba, colombiana, nos oyó hablar y se nos acercó en un restaurantico en el aeropuerto. Entonces ella nos dijo, yo también soy colombiana, yo voy a Frankfurt, y voy en una peregrinación, de Frankfurt voy a Israel. Y bueno, empezamos a hablar con ella y la señora se nos pegó y bueno, se sentía como solita, una señora ya mayor. Entonces nos fuimos con ella y la señora resulta que ella nos contó en un momento, ella estaba como asustada, que tenía droga en la barriga. Nosotros, uy, Dios mío. Entonces nos dijo que ella tenía un hijito con retardo mental, bueno, con parálisis cerebral, bueno, y que ella ya había coronado como unos viajes y que estaba pues como asustada. Y nosotros pues temblábamos, y la señora, bueno, nos sentamos con ella en el avión, y ella no podía comer, ¿no? Porque cuando ellos tienen droga, entonces me acuerdo que nosotros ahí pues nos comimos la comida de la señora, pero le decíamos, ¿usted por qué hizo eso? ¿Y para qué? Digamos, ¿y qué tal que la cojan? Y bueno. Cuando aterrizaron en Frankfurt, la mujer fue detenida. Antes del candidato presidencial, Iván Cepeda fue un joven universitario que atravesó Europa intentando trabajos ocasionales. Fuimos hasta Grecia, fuimos hasta Atenas, intentamos trabajar allá en unos cultivos en Creta, recogiendo uvas. No nos fue muy bien, la verdad sea dicha. Pero sí trabajaron. Sí trabajamos, pero no aguantamos mucho tiempo porque esos son trabajos súper pesados. ¿Para vinos? ¿O para qué? No, uva pasa. Uva pasa, sí. Sí, son unos viñedos que son bajitos en esas lomas de Creta está llena de lomas. ¿Y cuánto trabajaron ahí? A mí me contrataron con Statis, con el griego nos contrataron, pues una finca nos contrató y duramos un día. Y a Iván lo contrataron en otra finca, él le tocó solo y él duró 2 días. Él duró más que nosotros. En Bulgaria, Iván Cepeda dejó la economía y terminó estudiando filosofía. Había llegado con una de las becas que el gobierno búlgaro entregaba cada año a estudiantes colombianos. Iván llegó a estudiar economía. ¿Economía? Pues, cuando nos vimos la primera vez le dije, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Me dijo, no, voy a estudiar economía. Y pues, yo le pregunté, ¿por qué vas a estudiar economía? No sé, como que no se explayó mucho en eso. Y yo, de alguna manera, le dije, pues estudia filosofía. Como éramos tan amigos, le dije, mira, la filosofía tiene esto y tiene aquello. Y le eché un rollo. Yo creo que, de alguna manera, él recibió ese consejo y decidió estudiar filosofía, pasó a filosofía. Aprendió el idioma con tanta naturalidad que muchos creían que había nacido allí. Iván habla búlgaro, griego, francés, algo de inglés.
También entendía ruso y mientras intentaba encontrar su lugar en Europa del Este, alternaba discusiones filosóficas con fiestas de salsa. Había con cubanos, por ejemplo, cuando él recién llegado, yo tenía buena relación con cubanos y ahí nos metíamos en las fiestas de ellos y ahí, que era difícil meterse además en esas fiestas porque los cubanos son muy endogámicos, ellos no se mezclaban mucho. Ah, ok. Entonces ahí nos metíamos y como a nosotros nos gustaba esa música y bailábamos. Una madrugada olvidó el pasaporte y la policía lo bajó del tren en medio de un campo de girasoles. Tuvo que caminar kilómetros en la oscuridad. Te voy a contar una historia que, por así decirlo, muestra a Iván de una forma muy extrema. No recuerdo con exactitud si fue en el invierno del 82 o del 83. Él tomó la decisión de, en pleno invierno, y en Bulgaria el invierno es realmente gélido, atravesar a pie, completamente a pie, la cordillera de los Balcanes. Algo así ocurrió, porque era una travesía muy larga y efectivamente uno se sienta en medio de la nieve a descansar un poco y corre el peligro de quedarse dormido ahí. Mucha gente en esa época, cuando yo vivía allá en Sofía, había perecido así, no en las montañas siquiera, en las residencias estudiantiles, se quedaban por fuera y el frío es realmente temperaturas bajo cero, así que sí, algo así ocurrió. ¿Lo rescató ahí una familia? Sí, no, y amigos con los que íbamos. Pero la historia de Iván Cepeda había comenzado mucho antes de Bulgaria, antes de la filosofía, antes incluso de Bogotá. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer ahí. Sus padres decidieron llamarlo Iván en honor a este hombre, el matemático Iván Castro, su tío, actual profesor de la Universidad Javeriana. Esa foto la tomó mi hermana Gira, después de que llegaron de Checoslovaquia, ¿no? Estaba estudiando con Ivancito, ¿no? Estábamos estudiando, yo estaba en la Universidad Nacional estudiando la carrera de matemáticas y él estaba estudiando en colegio. Entonces estaba haciendo alguna tarea ahí y yo estaba con él en eso. Otra cosa simpática de él era que hasta en los regaños era serio, ¿no? Resulta que cuando hacía alguna travesura o algo, entonces Gira lo regañaba, ¿no? Iván, te estás portando mal, le decía, ¿no? Te estás portando mal. Y él lloraba, ¿no? Mamá, convénceme, le decía, convénceme de que me estoy portando mal. No porque fuera de otra manera, sino que lo convenciera para él convencerse de que sí se estaba portando mal. En 1968 vivía en Praga. Tenía menos de 7 años cuando aprendió a jugar hockey con los vecinos. Recuerdo que un día llegó con el ojo reventado porque le habían dado un palazo con uno de esos palos de hockey. Mientras sus padres hablaban en inglés para ocultar conversaciones frente a sus hijos, Iván y su hermana María aprendieron checo para invertir el secreto familiar. Cuando vivimos allí algo aprendimos, rudimentos del checo, pero después se nos olvidó. Y sí, a veces es muy posible porque con mi hermana teníamos una gran complicidad sobre nuestros asuntos familiares y domésticos. En 1971 regresaron a Colombia en un barco que salió desde Génova, en Italia, rumbo a Cartagena. Hicimos un viaje con mi madre, mi hermano y yo, porque llevábamos todo el menaje. Ese fue un viaje muy largo, muy episódico, porque nosotros allí, pues con mareas altas, imagínate cruzar todo ese océano en un barco, eso era, y en esa época. Volvían de Praga después de casi 4 años. Los baúles, los libros y la vida entera que habían acumulado en Europa costaban mucho traerlos en avión. En ese trasteo llevamos unos baúles checos que ellos habían comprado, que eran unos baúles hechos de una fibra muy rara, y en esos baúles llevábamos cobijas, las almohadas, todo lo que tiene una casa. Hay además libros, ¿sí? Cantidades de libros, porque en esos años se producía mucha literatura de arte, de lo que tú te puedas imaginar. A los 9 años de edad, Iván Cepeda ya había vivido en Colombia
Cuba y Checoslovaquia en una infancia atravesada por el exilio. Al volver a su país, los allanamientos fueron normales. Nosotros a veces llegábamos tarde al colegio y nos preguntaban que por qué llegaba tarde, no, que estaban allanando la casa. Pero nosotros lo decíamos como algo normal. Décadas después, en el centro de Bogotá, Iván Cepeda conocería por casualidad a María José Pizarro. ¿Qué recuerda del primer día que conoció a Iván Cepeda? Bueno, lo que recuerdo de ese primer día era que iba yo caminando por la carrera séptima a la altura del Museo del Oro. Yo estaba en el exilio, había viajado a Colombia precisamente para recuperar todo el material en todo este proceso de memoria que yo inicié desde el exilio sobre la vida y la figura de mi padre. Y había un minutero de esos que se veían antes, vendían minutos a 100. Y ahí estaba Iván, y pues digamos hablando por uno de esos teléfonos. Y bueno, yo me le presenté, le dije que pues quién era, María José Pizarro, etcétera. Bueno, obvio ahí ya hubo una sinergia, fue así como el momento en el que nos vimos, nos presentamos, eso fue tal vez sobre el 2007. Con el paso del tiempo, Pizarro descubriría en Iván Cepeda a un hombre metódico y madrugador. Generalmente los mensajes más temprano de la mañana que llegan, y yo me levanto muy temprano a las 5:30 de la mañana, son de Iván. Esa es una persona a la que empieza su jornada muy temprano y es muy organizado con su tiempo, es una persona extremadamente cumplida. La madre de Iván Cepeda murió de cáncer cuando tenía apenas 39 años. Iván tenía 18, María, su hermana, 15. Años después, Estela Cepeda repasa esas imágenes familiares una por una, álbumes y fotografías guardadas en un celular. Aquí está Iván. Con Manuel, con Gira, con mi hermana, con... Es el de la esquina. Sí, el de camisa blanca. Ok. ¿Lo ha visto llorar? No. No lo he visto llorar. ¿Es divertido? ¿Se ríe con facilidad? No con mucha facilidad, pero se ríe, sí. En los momentos más difíciles, Iván Cepeda parece contener los sentimientos detrás de pequeños gestos. Danilo Rueda lo acompañó a una cárcel en Estados Unidos donde estaba alias Don Berna, el ex jefe paramilitar que le pidió perdón por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda. Mantuvo el silencio y simplemente se encorvó, se agachó. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Es una mezcla de tristeza e indignación, pero sobre todo ese momento fue crucial porque estábamos tanto con Danilo como con Piedad Córdoba y algo similar ocurrió con ella, porque también Don Berna le contó momentos pues muy difíciles para Piedad de lo que fue su secuestro en manos de los paramilitares. Entonces para ambos fue una experiencia difícil, pero lo más importante de ese momento es que este señor, el señor que se hace conocer como Don Berna, nos reveló aspectos muy importantes en ambos casos sobre los responsables del asesinato de mi padre y del secuestro de Piedad, personajes de la vida política, miembros de las fuerzas militares. 17 años después del asesinato de Manuel Cepeda, el Estado colombiano tuvo que realizar un acto de perdón público. Constataron que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas fue cometido por agentes estatales, es decir, desde el Estado mismo y en conjunto con miembros de grupos paramilitares. La tarea le correspondió al gobierno de Álvaro Uribe y el encargado de leer la disculpa fue Germán Vargas Lleras. Pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. Aída Abella comprendió que Iván Cepeda suele guardar las decisiones más personales en un lugar al que muy pocos logran asomarse. Y yo alguna vez le pregunté, Ivancito, ¿por qué no tienes hijos? Me dijo, no, he decidido que no los tengo. ¿Dijo por qué? No.
¿Cómo identifica uno a Iván Cepeda molesto? Por algunos gestos en el rostro o en la mano, pero no son unos gestos que expresen rechazo absoluto, sino molestia, pero una molestia que se recompone. Entre la niñez y la adolescencia, Iván mostró lo que había heredado de su padre. Pintaba, moldeaba barro y dirigía grupos de teatro en el sector de Kennedy, en Bogotá. Sobre el escenario, imitaba voces de políticos y personajes públicos. Iván era un gran ajedrecista también, muy buen jugador de ajedrez, ganó campeonatos en su infancia y también un muy buen nadador. Muy lejos del personaje de la política colombiana, Iván Cepeda ha pasado horas viendo programas de cocina. Le gusta mucho la cocina, le encanta ver programas de cocina, le gusta mucho la música, ver cine, le encanta. Sus gestos empezaron a aparecer en ese Iván niño que llegaba a casa sin lápices porque los iba dejando uno por uno en otros pupitres. Imagínate que cuando estudió en el Camilo Torres, un día llegó y le pidió un lápiz a mi mamá además, y le dijo, mi mamá, pero ya yo te había dado, ya te di el lápiz, ¿qué lo hiciste? No, que se me perdió. Y así durante varias semanas, hasta que mi mamá fue al colegio y habló con la profesora y dijo, pero ¿qué es lo que está pasando con los lápices? Entonces dijo, no, su hijo viene y le regala a los niños que no tienen con qué escribir el lápiz. Cuando llegó el momento de repartir la herencia que habían dejado sus padres, María Cepeda descubrió que ese impulso de desprenderse de las cosas seguía intacto. Mira, él me donó la parte del apartamento, me la concedió a mí. Me dijo, mira, toma, esto es para ti. Después de todo, quizá Iván Cepeda no se parece tanto al personaje público que Colombia ha visto. Tal vez por eso quienes lo conocen hablan de sus gestos pequeños, cómo escucha, cómo calla, cómo mira.